No. Ok. Bueno, nos gustaría que nos cuente un poquito de quién es Cholo, dónde nació, quiénes son su familia, quién es usted. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, sencillo, yo nací aquí en Puriscal, kilómetro hacia carretera Quepos. Toda mi vida que me quedé allí. Y trabajé también ahí a la pura parte de mi casa, donde es una fábrica enorme. Y de ahí, de esa fábrica, casualmente, con las ganancias de esa fábrica se construyó esta iglesia. Que tuvo muchos opositores, inclusive pastores, que se oponían, que querían algo más sencillo. Y mi hermano decía que quería algo grande, bonito, que representara realmente lo que es. Y bien, sí, a mí mismo, ¿qué puedo decirles? Que siempre he estado en la iglesia desde que se fundó. Nací en ella. No sé qué más, le gustaría saber cómo, de dónde viene el testimonio de cómo entré a la iglesia y Ah, todo eso, sí, ¿no? sí, ya vamos a eso, sí. Entonces cuéntenos cómo conoció el mensaje. En el año 1940 no, 80 ¿qué? Era el año 1980. Aproximadamente en el 1980, porque la campaña Cox fue como el 81, apareció un anuncio en el periódico de una campaña que se iba a dar en Atillo. Esa campaña, Luis cortó el recorte, Luis Araya cortó el recorte y tenía pereza ir solo y entonces fue a la Aserradero, que era la otra empresa de mi hermano, y lo invitó para que fueran y se llevaron las señoras. Y como eran desordenadillos en ese tiempo, entonces las señoras estuvieron súper de acuerdo y se fueron para allá, para esa campaña. Y de ahí trajeron el mensaje, pero era un mensaje revolucionario, porque ese mensaje era de Apocalipsis y venían pero afiladísimos. Y entonces el tema de ellos era Apocalipsis y nada más. De ahí empezaron ellos a llamar a las personas más cercanas. Y recuerdo que llamaron porque Luis llegó con el mensaje a Pozos y la familia tomó la persona más católica que había, que era la hermana, que está en la iglesia también. Dicho sea de paso, eso fue algo muy importante porque doña Damaris era la más estudiada, la más lista, bueno, se supone que era, y entonces le mandaron a esa y terminó también en la iglesia, en lugar de sacarlo a él y sacarlo de sus ideas, más bien permitió que pudieran entrar ambos a la iglesia. Y lo de mi hermano fue que mi hermano prestó el taller para que se hicieran reuniones. Y ahí vino Ananías González, y Ananías González, a mí no me gustaba realmente ir. Entonces, ahí habían micrófonos, entonces me llamaban, y como yo vivía a la pura parte, decían durísimo, en micrófonos, Cholito, lo estamos esperando. Y yo no quería ir. Pero al final de tanta insistencia, porque yo creo que en el Evangelio ese que fuerza a los entrar, eso es importante. Porque a pesar de tantos llamados, yo decía, para que no molesten, voy a ir. Y entonces iba y me quedaba en las reuniones, pero no le mostraba así como mucho interés, porque yo era muy católico, a pesar que participaba mucho del catolicismo, pero era creyente. Y entonces ese era un mensaje distinto. Es más, cuando me dan el mensaje más fuerte de Apocalipsis 13, esa noche yo no dormí. Prácticamente porque de ahí derriban todo en lo que yo creía. Y entonces esa noche me costó dormir y recuerdo que, bueno, aunque todavía no había entrado en el Evangelio, porque ellos atacaban de esa manera, el Evangelio se lanzaba de ese punto de vista, fuerte, de una vez, a la yugular. Y entonces muchos teníamos que entrar de esa manera. Yo digo que estuvo bien, yo digo que estuvo bien. Y ahora se está fallando mucho es por eso, porque hay un mensaje muy light, un mensaje muy poco fuerte y con poco testimonio. Entonces, eso es lo que ha pasado de antes a ahora. Ok. ¿Qué recuerda usted de las primeras reuniones? ¿Cómo eran? ¿Quiénes iban?
¿Cómo era el servicio? ¿Qué pasaba en las primeras reuniones? Bueno, las primeras reuniones se hicieron en barrio Turnón, que era donde estaba, improvisaron un templo, y de allí empezaron ahí las esposas y los dos que yo les decía a ustedes. Después lograron que yo fuera. Ujú. Y de camino yo les decía, nunca se me olvida porque yo les decía, a mí no me gusta la iglesia. Yo sé que hay algo ahí, pero no sé, a mí no me agrada. Y aparte de eso, para mí, yo decía, esto es una sinvergüenza. Porque yo decía, ahí lo que quieren es sacarle los diezmos. Usted sabe que las personas, cuando nos tocan el bolsillo, y además uno en esos tiempos era más difícil que ahora, el dinero. Entonces yo les decía que eso era, que los diezmos era algo, que era un negocio. Ujú. Y todavía lo creo, en parte. Pero de ahí sí, si no existiera eso, no existiera la iglesia. Y hoy creo que son muy importantes. Lo hermoso de esto fue que la primera vez que me llevaron a mí, predicó Temni Grajales. Y predicó de los diezmos y las ofrendas. Vea qué interesante. Lo interesante fue en el camino, no me hablaron media palabra. Pero cuando ya íbamos llegando aquí cerca del centro, ellos se dieron cuenta que esto es una sinvergüenzada. Y entonces ellos todavía callados, porque realmente no pensaron que iban a dar ese tema. Sin embargo, hay muchas cosas que recuerdo, muchísimas cosas. Y entre esas una negativa. Y la cuento. Y si esto pasara y trascendiera, me gustaría que la gente se diera cuenta. Claro. En esa reunión habían dos personas. Uno era el presidente, no voy a decir quién es, el presidente en ese caso de la misión. Y creo que era también el que venía aquí a la iglesia, aquí a darnos instrucciones. Y ellos no estaban en el templo. Ellos estaban riéndose, yo diría que contándose chistes, porque se reían. Entonces, y a mí no se me escapaba una. Entonces, para mí eso fue un testimonio negativo para que yo entrara a la iglesia, porque ellos no estaban en la reunión. Y entonces eso muchas veces hay una campaña y hay mucha gente que sabe lo que van a decir y en lugar de estar prestando atención, están distraídos en otra cosa y eso es negativo. Claro. Eso sucedió la primera vez que yo fui. ¿Y qué recuerda usted ya de cuando estaban aquí en Puriscal, las reuniones aquí en Puriscal? Las primeras veces. Bueno, las primeras veces, como le digo, eso creció como las espumas porque se predicaba muy fuerte y mucho. Tanto fue el caso de que nos mandaron un pastor rápidamente. Ajá. Y ese pastor trabajaba desde que amanecía hasta la noche, se lo llevaba uno, se lo llevaba el otro. Y era por dicha que era muy trabajador, él venía y al final de tanto trabajo, lo que les puedo decir es que la iglesia llegó a tener 80 personas en cuestión de momentos. Ajá, rápido. Y ahí, como ahí ya nos dieron sillas y había mucho espacio en la fábrica, y de ahí ya nos mandaban pastores a que predicaran. Ya no, nosotros no, los que predicaban no eran los que predicaban, pero sí nos mandaban. Y tuvimos una ventaja, de que el grupo, como crecía tanto, nos mandaron a gente muy importante. Ajá, muy bueno. La iglesia creció porque aquí se iba a traer a Gambetta. Gambetta estaba en el CAE de profesor y le fascinaba venir aquí. Hay anécdotas de toda esa cuestión de por qué la señora le encantaba venir aquí a Puriscal. Y en ese tiempo venían muchas visitas aquí porque la gente era muy amable, muy simpática, regalaba comida, o sea, los invitaba a la gente que venía, los invitaba a comer, ahora no. Entonces, ese tiempo hizo que la iglesia creciera rápidamente y mucha gente, como le digo, mucha gente venía de San José. Ok. ¿Usted recuerda algún momento, digamos, en los inicios, alguna dificultad, obstáculo que hubo como iglesia en los inicios, como alguna cuestión difícil? Bueno, sí, posiblemente varias, pero cuando me hace la pregunta me viene una a la mente. En la iglesia católica predicaban en el púlpito que estaba naciendo la iglesia de los adventistas y que un tal Armando Murillo nos nombraba los púlpitos. ¿Qué hacía la iglesia con eso? Bueno, nosotros más bien eso, como digo, cuando vienen críticas, hay un dicho que dice que hablen bien o que hablen mal, no importa.
lo importante es que hablen. Y en ese tiempo no se hablaba bien de la iglesia, pero era importante porque cuando hay partes negativas, hay mucha gente que se viene a buscar a ver qué es lo que es ese asunto. Y testimonios muchos, porque recuerdo, ahí se me vienen a la mente algunos. Recuerdo una persona que una vez la hacían, porque nosotros íbamos a traer a la gente a Cañales, que fue donde hubo más fervor. Y recuerdo una vez que llegó un señor que tenía a la mujer enferma y me dice, si me la curan, me hago adventista. Y yo le dije, yo lo siento. Eso son cosas de Dios, no son cosas mías. Así es que no sé qué pasaría con la señora, él nunca estuvo en la iglesia. Ajá. Pero sí vinieron. ¿Cuál cree usted que fue un momento clave en el inicio de la iglesia para que la obra haya continuado y se haya mantenido tantos años? Que usted dijo, esto fue clave para ver lo que estamos viendo hoy aquí. Es que lo que es de Dios nadie lo deshace. Ajá. Y esto se emprendió con mucho fervor. Yo creo que había mucho amor. Y una de las cosas, la iniciación de esto fue algo que unió mucho a la gente porque se venía y se trabajaba en el templo. Y recuerdo que esto, como fue donado tanto el templo como este lugar donde estamos sentados, recuerdo que el dinero nunca alcanza. Entonces, todavía no teníamos el lugar, nos reuníamos detrás del Liceo Costado Norte. Ajá. Y ahí nos reuníamos, pagábamos un local y ahí pasaron muchas cosas, hasta un terremoto. Hasta un terremoto pasó estando todos ahí arriba y fue algo, recuerdo que algo hasta cómico, porque la gente bajaba por un zaguán que había y hubo una gente que cruzó la calle y no se dio cuenta si venían carros o no venían carros y la gente caía de rodillas. Uh-huh. Y yo recuerdo que había uno, no voy a decir el nombre, que cayó de rodillas y ya después de que todo pasa, pues uno lo que queda nervioso. Y entonces pasó que le digo yo a la persona, le digo, ¿no te diste cuenta que cruzaste la calle sin darte cuenta? Y estaban pasando carros, porque la gente toda se asusta, con lo que vienen en carros. Y entonces él dice, no, fuiste vos, me dice. Él me había visto a mí y yo lo había visto a él. Yo no sé si yo llegué y me arrodillé, porque yo a los temblores, pues les tengo mucho respeto, más que todo a lo que puedan hacer las catástrofes. Ajá. Pero en sí, el movimiento en sí, pues, es un movimiento que pasa, no sé como el de Chile, que duró 10 minutos, no, esos son de 20 segundos, 30 segundos, y se hace muy largo, sí. Bueno, eso pasó allí. Y hubieron muchas cosas que se podrían contar, pero se haría muy largo el tiempo. Yo creo que todavía tengo mucha memoria de eso. Y entonces podría contar muchas anécdotas de cosas que pasaron ahí. De todas esas anécdotas que usted tiene, memorias, ¿cuál recuerda usted así que usted dice, esta memoria me llena el corazón, me marcó de esos inicios? Bueno, sí, en cierta ocasión vino el pastor, cuando eso estaba vivo, Villarreal, no sé, Perla, si estará vivo, pero vinieron los dos y a preparar predicadores para la iglesia. Y recuerdo que habíamos varios, entre ellos estaba yo. Sí, no me acuerdo quiénes estábamos, pero sí estaba yo. Y entonces cuando yo salí, déjeme ver, Perla dijo Villarreal, este sí sirve. Uh-huh. Y no sirvió, que soy yo. No salí tan bueno como ellos pensaban, pero de momento me dieron una calificación buena. Uh-huh. Y entonces me dice, este sí va a servir, le dijo a Villarreal, Perla. No creo que saliera tan bueno. Pero ahí hemos estado de vez en cuando. Ok, y de su encuentro personal con Dios, ¿podría contarnos algo? Un momento que usted dice que usted fue por insistencia, ¿verdad? Pero ¿en qué momento ya usted dijo, sí, yo voy a servir a Dios, voy a servirle a la iglesia? ¿Recuerda ese momento? ¿Cómo fue? Bien, no quisiera decir algunas cosas, porque déjeme ordenarlas en mi mente. Porque yo entré más que todo por insistencia de Maru. De Maru. Tranquilo. Por un momento se me fue la tranquilidad.
Tranquilo, tranquilo. Si tiene que hacer lo que sea, tranquilo. Es que ella lo que quería era que yo me compusiera. Sí, Yo llevaba una vida muy desordenada en la calle. Y entonces ella lo que quería era que yo saliera, no importa cómo, pero que yo saliera. Y lo que tranquilo. recuerdo es que, dice ella que oraba mucho. Y después en eso llegó la invitación, entonces yo ya me fui para arriba, ya todo cambió. La primera vez que fui ya les conté qué fue lo que pasó. Y fue algo extraño, sí, porque sí fue algo como mágico. No les puedo contar todos los detalles, porque hay unos que me gloriaría si los cuento y no quiero, pero realmente sí. Cuando yo llegué yo estaba el domingo en un salón. Yo no era muy bueno para bailar, pero iba. Pero ahí, le Y gustaba. entonces creo que si digo esto, la mayor parte de lo que va a ver esto no me lo va a creer. Entonces lo voy a omitir. Yo estaba en el salón y a las 2 de la tarde exactamente le dije a las personas que estaban conmigo, me voy. ¿Pero por qué te vas a ir? Es un chingue completo que yo manejaba y yo siempre he sido una persona de chistes y toda esa cuestión y yo formaba la fiesta. Y entonces les digo, no, pero me quiero ir, no me siento bien. Y ese no sentirme bien era que ya estaba empezando a sentirme incómodo en esos lugares y yo todavía no venía a la iglesia. Pero sí ya me sentí incómodo en esos lugares y creo que fue la última vez que lo intenté. Y llegué a mi casa y me senté en la sala. Como yo nunca llegaba a las 2 de la tarde a la casa, Mario no se preocupaba tampoco. Mario se venía a jugar bingo ahí, que lo jugaban ahí en el parque. Y llegaba en el último bus, en el bus de las 5 de la tarde llegaba con los chiquillos. Y cuando Maru llega, abre la puerta y me encuentra y me dice, ¿qué hace usted ahí? Le digo, no quería estar en el centro. La verdad que quería venir y estar en la casa. Pues yo estaba tan acostumbrado a estar en la calle que yo recuerdo que hice varios intentos a venirme, pero había algo que no me dejaba. Y así fue como me fui quedando en la iglesia ya porque no tenía ganas de estar en el mundo. Y yo hice una oración sincera. Yo le dije a Dios, yo quiero dejar el mundo, pero a mis amigos no los quiero dejar. Pues pasó un tiempo en que yo no sé qué es lo que pasaba. Yo no volví donde mis amigos. Bueno, lógicamente, allá al otro lado menos todavía, pero yo tenía siempre 5 o 6 amigos con quienes conversábamos todo. Y eso todavía hasta hace poco todavía, nos reuníamos y todavía me llaman para que vaya a armar la fiesta. Y recuerdo que como a los 6 meses le dije a Maru, voy para el centro. Voy a buscar a mis amigos. Los había abandonado por 6 meses, pero fue una cosa rara, no me hacía falta ir y fue una cosa como mágica. Bueno, lógicamente por el espíritu. Y entonces ya me vine y estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Cuando yo llego todos se sorprenden, me dicen, ¿qué haces aquí? Porque uno de ellos me dijo, el más cercano, me dijo, usted ahorita que está aquí. Y a los 6 meses llegué y la reunión pasó algo extraño, empezaron a irse, uno por uno. Y ya cuando yo vi que habían 3, me despedí para no venirme de último. Esa fue la última vez que intenté, porque la oración era, no me dejaría de mis amigos y también hubo que dejarlos. También hubo que dejarlos. También hubo que dejarlos. En la fe hay algo positivo. En la fe, si usted quiere permanecer en la fe, tiene que abandonar no una parte del mundo, todo. Y todo se llama todo. Si usted no abandona todo, usted no va a salir del mundo. Sea amigo, sea novia, sea aventuras, lo que sea. Involucrarse en la iglesia, hacer nuevos amigos y este es el todo de estar en la fe. Ir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, si usted tuviera que solo darle un mensaje a la iglesia, ahora volvamos a la iglesia actual, ¿verdad? La iglesia que usted conoce, que está viniendo los sábados, ¿qué mensaje les daría? ¿Qué consejo? ¿Qué cree usted que la iglesia necesita escuchar hoy? Bien, la iglesia, esto ya es más delicado. La iglesia
es un grupo de personas que tienen pensamientos diferentes, que a veces quieren actuar con los consejos, y los consejos son muy buenos, pero hay que analizarlos, porque hay consejos que se dan, por ejemplo, un consejo de matrimonio. Quien da un consejo de matrimonio se mete en un gran problema, porque solamente el que tiene una esposa sabe cómo es esa esposa. Yo no conozco a aquella ni conozco sus problemas, él no los puede contar. Pero los consejos son muy importantes, pero que no se tomen a pecho, sino que sean como para tomarse y formarse un mejor concepto de lo que quiere o que lo que va a hacer. Entonces la gente a veces toma muchas decisiones apresuradas y eso es negativo. Las decisiones que una persona tiene, porque hay que tomar decisiones, todos los días hay que tomar decisiones, algunas salen bien, algunas salen mal. No. Pero yo pienso que los consejos debe darlos en la Biblia, pero sí orientados por una persona que ya la haya leído y que tenga experiencia. Recuerdo que hay personas que dan un consejo, pero dan un consejo de su vida. Y una vez corregí a alguien y le dije, el único que puede dar consejos es Dios, porque nos conoce. El hombre que se anima a dar un consejo es porque se cree sabio, y sabio yo no conozco. Y sinceramente, sabio yo no conozco. El sabio tiene una gran diferencia con el inteligente. Porque el inteligente sale del problema a veces. El inteligente no se mete en el problema. El sabio. El inteligente sale. Pero hay muchos padres que toman la decisión de irse de la iglesia y se llevan a la mujer. Hace poco pasó. Se llevan a la mujer y se llevan a los hijos. Y yo recuerdo que una vez un hombre le hicieron una entrevista, y esto ojalá que lo puedan ver ellos. No se los he dicho a todos. Una vez llegó un hombre y dijo, ¿qué es la peor estupidez que usted ha hecho en su vida? Dice, salirme de la iglesia. Dice, pero usted volvió a la iglesia. Sí, pero no he podido meter a mis hijos. Oh. El problema es que muchas veces uno sale, pero no sabe quién va a regresar. Entonces lo más importante es no salir. No salirse. No salirse de la iglesia. Para mí es el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona, es no se salga. Y si lo echan, no se vaya. Porque si se va puede que no regrese, o no regrese en seres que él quiere mucho y que le va a doler que no estén después dentro de la iglesia. Y ese ha sido uno de mis principios. Yo muchas veces me he sentido desanimado y he dicho, pero ¿para dónde voy a coger? Yo no me voy a ser católico. Yo no me voy a ser evangélico. Prefiero serme católico que evangélico. Y entonces no hay otro camino que coger. O se queda uno aquí, o se sale a nada. Así es, así es. Bueno, yo creo que hemos terminado aquí. La verdad es que yo le agradezco a usted, don Cholo. Tal vez usted no lo sepa, pero en la iglesia hay gente que lo admira. Yo soy una de ellas. Yo admiro la perseverancia de estar aquí, porque tal vez usted dirá, bueno, yo no quiero gloriarme, pero es un hecho, es un mérito que usted tiene junto con el Espíritu Santo de estar aquí en la casa de Dios. Y yo quiero decirle en nombre de la iglesia también que yo les doy gracias a ustedes. Yo se lo decía ahora a Toñito, que estaba con él, y con doña Norma. Yo les decía, lo que ustedes hicieron aquí ha impactado a muchos, digamos. Yo no sé si Kelly o yo hubiéramos crecido en la fe si ustedes no hubieran traído la fe. Ustedes trajeron ese fueguito de allá y lo trajeron para acá y lo han mantenido acá. Y como usted dice, pues hay situaciones, cosas que a veces suceden, ¿verdad? Pero yo sí quiero darle gracias ahorita a usted que está aquí, por lo que ha hecho, cómo se ha mantenido. Como usted dice, aunque ha estado desanimado a veces, usted viene. Nosotros sabemos, porque cuando estamos al frente y lo vemos, que usted siempre estudia su cartilla, sus hijas hablan de usted, que usted siempre los reúne, que ora con ellos. Entonces yo lo insto a que siga adelante, ¿verdad? Porque yo creo que el camino ha sido, bueno, habían dicho que decía que hay quienes nadaron un montón para morirse en la orilla, ¿verdad? Pero todo esto que está aquí es un resultado del trabajo de ustedes. Y yo creo que ustedes tienen que saber eso, y tienen que
que también descansar sabiendo que hicieron un trabajo que impactó a muchas personas. Uno de los consejos que da la Biblia es que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene la costumbre de venir cada dos sábados, otro cada 3 sábados, otro viene cuando se le ocurre. Eso es dañino, dañino para la misma vida espiritual de la persona. Porque aunque sea el predicador regular, es que el problema es que nuestra iglesia creció con pastores de mucha calidad. O sea, aquí estuvo Treyer, aquí estuvo el presidente de la misión, venía muchas veces, aquí venían siempre. Y había un hermano que decía siempre, ¿habrá pastor de fondo? No le gustaba escuchar a los hermanos, sino que le gustaba escuchar pues a la gente de más categoría. Y hay gente que se fija mucho en eso. Yo siempre he dicho que el mensajero no hay que verlo, hay que ver es el mensaje. Y otro pastor que decía que era muy sabio, ya murió también, él decía que si una persona no tiene un mensaje, no se suba. O sea, no es el bla, 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 no es el rellenar un programa, sino traer un mensaje. Si Dios no te da ese mensaje, mejor no subas. Y esto lo aprendí también de Guillermo Miller. Que Guillermo Miller, cuando se entendió el asunto del chasco, pues él entendió bien y él dijo, no iré, y pidió una señal. Y esa señal era que hasta que esa señal se diera, predicaría lo que ya él sabía que tenía que predicar, y la señal le llegó. Entonces muchas veces las personas, digamos, yo creo que muchas personas les hubiese gustado ser cantantes, aún cantantes en la iglesia, hay unos que cantan bien, y hay otros que cantan regular. Hay algunas personas que les gustaría haber sido, yo el primer pensamiento que tuve cuando conocí el evangelio fue, ¿qué me gustaría haber sido pastor? Ahora no me gustaría haber sido pastor. Cambié de opinión, pero no por eso va a ser que yo me fije en los pastores para tomar una decisión para mi vida, o sobre todo para mi hogar. Entonces, yo no sé, como digo, no es un consejo lo que les voy a dar, pero nunca se salgan de la iglesia. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí terminamos y don Cholo le agradezco.